El Aleph de José León Suárez, de Nair Cosoriz. La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, se repetía una y otra vez Katsumi Ito a modo de mantra mientras iba camino a la biblioteca de barrio Jorge Luis Borges, creada ya por los 60 en la Sociedad de Fomento de José León Suárez. Partido de San Martín, diagonal 69, frente a la estación de tren. Estaba feliz, no por ser viernes, como podría suponerse, siendo una chica de 17 años a punto de terminar el secundario, sino porque cumpliría su primera semana de bibliotecaria. Un trabajo que le fascinaba, porque en 1993 una biblioteca no era muy concurrida, por lo que dejaba mucho tiempo para leer e investigar. Disfrutaba de pensar que ese fin de semana se llevaría para leer 4 libros, gracias a su prerrogativa de ser la bibliotecaria. Claro, Katsumi, hija de inmigrantes japoneses que vinieron a la Argentina alrededor de 1971 para poner una tintorería en el barrio, era una joven solitaria. Desde chica fue muy reconcentrada en todo lo que hacía. Le gustaba hacer origamis y los hacía todo el tiempo. También dibujaba, pero dejó todo de lado cuando descubrió la lectura. Fue en esa época que comenzó a frecuentar la biblioteca para llevarse libros y trabó una suerte de amistad con Carmencita, la bibliotecaria, de la que finalmente heredó el puesto ese año porque, como le dijo, ya era hora de dar la posta a las nuevas generaciones. A ella, a Carmen, le debe el consejo que, según le contó, le habría dado el mismo Jorge Luis Borges cuando visitó la biblioteca allá por el 78, el año del Mundial de Fútbol. Entonces Borges habría tenido por cierto que seguramente irían ahí jovencitos para buscar libros o información como tarea obligada de la escuela, lo que para él no tenía el menor sentido, y le pidió que en su honor los dejara deambular por las estanterías para que pudieran tomar cualquier libro que les interesara, sin ningún consejo, al azar. Así se acostumbrarían a leer por curiosidad, leer sin prejuicios, y nunca, por seguir la fama que precede algunos libros, terminó sintetizando el consejo borgiano Carmencita. Katsumi casi no leía literatura. Buscaba información, biología, física, ocultismo, filosofía. La paciencia en su vida se transformaba en pura ansiedad cuando estaba frente a los libros. Sentía que había algo en ellos que podía darle la respuesta a una pregunta que todavía no podía formular, pero que pujaba en su interior, que la incomodaba, que la hacía sentir angustia ante la certeza de que no sería capaz de darse cuenta si estaba frente a algo valioso, potente, maravilloso. En definitiva, ¿quién da valor a las cosas? ¿O es que las cosas tienen un valor por sí mismas? Por eso, siempre que tomaba un libro, un cosquilleo le recorría el cuerpo. Tenía la secreta esperanza de encontrar ahí aquello que buscaba, sin saber. Algo que le llenara ese vacío que sentía, no bien se corría un poco de las prácticas cotidianas. Los años que fue asidua concurrente a la biblioteca como fiel usuaria, gracias a la paciencia y voluntad de Carmencita, aprendió el sistema de clasificación de libros que se utilizaba. La bibliotecaria repetía que era muy importante ser ordenado con los libros y ponerlos cada uno en su lugar, porque un libro mal ubicado en una biblioteca es un libro perdido. El sistema no era complicado, pero se debía tener la constancia y voluntad de seguirlo. Se llamaba el sistema de clasificación decimal Dewey y consistía en dividir en 10 grandes categorías los libros, no por temas, sino por disciplinas académicas: generalidades, filosofía, religión, ciencias sociales, filología, ciencias naturales, técnica y ciencias prácticas, arte y literatura, historia, y cada cifra debía subdividirse para identificar después claramente cada tema. A Katsumi no le resultaba fácil ordenar los libros por temas, se le complicaba la clasificación, pero no se hacía mucho problema. Total, ¿quién iba a decirle algo? Así que los ponía más o menos donde le parecía.
Un libro que le generó varias dudas fue un cuento de Borges, El Aleph. ¿Era realmente ficción literaria? Sabía algunas cosas cuando se topó con el Aleph, que era la primera letra del alfabeto hebreo, que era una letra cabalística, que reflejaba todas y cada una de las posibilidades, como si cara y seca de la moneda se presentaran ambas juntas al mismo tiempo. ¿Cómo concebir eso? ¿Qué efecto tendría en nosotros contar con un Aleph? No se puede concebir, porque somos por lo que decimos que no hacemos, que no me animo, que dejo pasar, y por lo que sí hacemos, por lo que sí nos animamos, por lo que es una oportunidad, por lo que no dejamos pasar. ¿Qué seríamos si ya no tuviéramos la intriga del general a cargo de sus tropas cuando tiene que decidir? Decide entre un camino y otro. Para un lado sabe que lo espera una muerte segura porque van al encuentro desprevenido del enemigo, y para el otro se salvan. El general decide y dice: en marcha derecha. Solo él sabe que no tiene la menor idea de si van por buen camino. La tropa lo sigue, confiada. Si decidió bien, se salvaron. Y ahora el general está en el bronce. Pero ¿dónde quedó la otra posibilidad? ¿Y esa posibilidad pasó también? ¿Y si el general llevó a sus tropas a la muerte? ¿Y si tiene la gloria y la derrota? Carlos Soler escuchaba fascinado el relato a pesar suyo, porque sabía que si había alguna posibilidad de ayudar a Violeta García, era sostener distancia y agudizar la escucha, hasta encontrar algún hilo que permitiera desenrollarlo, hasta llevarlo al meollo de esa catarata de ideas y acciones que resultaban tan perturbadoras y que terminaron en su derivación a esta clínica psiquiátrica. Recordó lo que sabía de la joven que tenía delante, hablándole a un ritmo acelerado. Tiene 17 años, la atraen por generar disturbios en la vía pública y resistirse a la autoridad. Los disturbios a los que se alude es haber bailado desnuda en la Plaza Miserere, alrededor de una fogata que ella armó, y a la que se sumaron indigentes que acostumbraban a pasar la noche ahí. No generaron ninguna agresión a otras personas ni entre ellos. El clima que se había formado era de fiesta. Todos bailaban alrededor de la fogata cantando una canción que no se pudo reconocer. Por denuncia de vecinos, la policía acudió al lugar y a los gritos quiso suspender lo que estaban haciendo. Apagaron el fuego. Y ahí Violeta se enfureció, se abalanzó sobre los policías, así pelada como estaba, mientras todos los demás huían, porque lo que menos querían era tener problemas con la ley. Una vez en la comisaría, un médico legista diagnosticó rápidamente: brote psicótico. Así que aquí está ahora. A Carlos también le decían el loco porque se tomaba mucho tiempo con cada paciente y no de manera convencional. A veces se sentaba con ellos en el patio con un mate. No usaba guardapolvo, lo que ya le habían advertido que era peligroso porque los enfermos necesitan reconocer al médico a través de alguna insignia. Él, en cambio, sostenía en principio su rol de secretario hasta que pudiera darse el verdadero encuentro. Ahí adelante siempre tenía un alguien con su verdad a la que había que dar lugar. Entonces Violeta le dijo: explícame cómo es que llegaste aquí. Violeta se levantó y caminó alrededor de la mesa hasta colocarse frente a Carlos. Tenés que creerme. No estoy loca. Lo que pasa es que quiero salir de aquí, de esta vida, y seguir con la otra, la que se fue dando por una serie de buenas circunstancias. Violeta, bueno, ¿por qué no empezamos desde el principio? Contame tu vida, esta que no querés. Mirá, vos ves mis rasgos. ¿Tengo cara de Violeta García yo? ¿Pensaste porque alguien oriental tendría ese nombre? Me lo cambiaron de chica en el hogar. Y después mis tíos no pudieron volver a cambiármelo. Ellos conmigo se portaron bien, pero yo no tendría que haber crecido con ellos. Yo tendría que haber crecido con mis padres, Aikiko y Aiko. ¿Los conocés?, interrumpió Carlos.
No, pero podría haberlos conocido y haber crecido con ellos, haber vivido mi vida como Katsumi, estudiar, trabajar en una biblioteca y ser una científica y activista del cuidado ambiental. Pero vos sos Violeta García, tenés 17 años y podrías estudiar, trabajar en una biblioteca, ser una científica y también ser una activista del cuidado ambiental. ¿Ves que no entendés? Bueno, explícame entonces. El tema es que esta vida es la que se dio mal. La otra es la que se dio bien. Yo no quiero vivir esta vida. Quiero salirme de esta trampa eterna. Quiero salirme de este Aleph. ¿Vos estás metida en un Aleph? ¿Como el de Borges? Sí, tal cual. Y alguien en este momento nos está mirando y está escuchando esta conversación, pero no sé quién puede ser. Yo deseo ser yo misma viéndome mi otra posibilidad de vida y que viendo esto pueda valorar la vida que llevo allá. Hago esfuerzo, Violeta. De verdad que hago esfuerzo por comprenderte, pero me cuesta. No es tan difícil. Mira, yo te conté cuando me trajiste aquí la historia de Katsumi. Katsumi soy yo misma. Si cuando mis padres vinieron a la Argentina hubieran puesto una tintorería como le habían ofrecido sus hermanos, pero no. En vez de eso se metieron a estudiar medicina y trabajaron de empleados de un hermano que tenía un comercio y mientras estudiaban se hicieron amigos de un grupo de compañeros de la Federación de la Juventud Comunista, la FEDE, como la llamaban ellos, el Japo y la Japacita. Se fueron involucrando cada vez más en las actividades del grupo, iban a las villas miserias a realizar tareas de concientización de clases, entre ollas populares, obras de teatro, títeres, alfabetización. Estaban ilusionados con proyectos, con la posibilidad de instalar un centro de salud en la barriada más pobre y una escuela que educara para crear al hombre nuevo. Estaban felices porque habían tenido una hija, pero sabían que corrían peligro. Estaban por irse de la casa que vivían, pero justo cuando estaban por escaparse, ya tenían todo embalado, aparecieron los Falcons Verdes. Primero agarraron a mamá y la metieron en un auto. Luego fue a papá. Yo me acuerdo que lloraba mucho y gritaba, mamá, mamá, y alguien me levantó y me dijo que me callara, que si no me iba a pegar. Me acuerdo del miedo que tenía. Violeta se interrumpió un rato con el vano intento de evitar las lágrimas. Carlos dijo entonces, es muy traumático eso que viviste. Pero lo que siguió fue peor. Me llevaron a un orfanato. Después supe que mis tíos me buscaron, pero no me entregaron. En el orfanato siempre me decían que ni mi mamá ni mi papá me querían, por eso no habían vuelto a buscarme, que no tenía a nadie que le importara. Pero eso yo no lo creía, porque recordaba a mi mamá, su dulzura, su amor por mí. No pudieron borrar ese recuerdo, el de mi época más feliz. El hogar fue un infierno, de día y de noche. Ni dormir podía, porque me despertaban los manoseos de unos tipos que iban a jugar a las cartas hasta la madrugada. Nunca tuve un lindo día en ese lugar, con decirte que estaba cerca de una plaza y jamás me llevaron, siempre fue maltrato. Me acuerdo la vez que me llevaron a la jueza de menores. Mirá, me acuerdo y me dan ganas de matarla esa jueza. Fue por 1983. Los tiempos habían empezado a cambiar porque se iniciaba la democracia. Así que como si les importara algo de mí, me citaron para explicarme que me iban a reintegrar a la familia que me quedaba, que por suerte siempre buscó recuperarme. Esa reunión fue una tortura. La jueza, con una bandeja llena de facturas en el escritorio que yo, muerta de hambre como estaba, no dejaba de mirar y se me hacía agua a la boca imaginando que ya masticaba una, pero como nunca me ofreció ni las toqué. Con el dedo índice levantado y lleno de anillos y uñas largas y pintadas de rojo me dijo que tenía que estar agradecida por lo que hicieron por mí, que me protegieron en el hogar cuando mis padres me dejaron sola. Carlos le acercó un pañuelito de papel y esperó que continuara. Después, con 10 años, fui a vivir con mis tíos. Realmente me abrazaron, me contuvieron mucho, pero yo ya estaba marcada, no podía dormir. Era desconfiada, no me abría. Hasta que un día me encontraron, ya con 12 años, cortándome las muñecas con un cuchillo tramontina. Ahí comencé mi periplo por diferentes psicólogos, psiquiatras. Mi tía, pobre, no sabía qué hacer para hacerme sentir bien, pero no podía hacer otra cosa, no tenía ganas de vivir, hasta que Tito
¿Quién es Tito? Tito es un compañero del orfanato que me buscó mucho cuando salió, un tiempo después que yo. Lo adoptó una familia muy buena, me dijo. Bueno, Tito vino un día muy excitado y me contó que conoció una Aleph. Yo no le creí, pero él me llevó a un lugar que, fíjate vos, es una biblioteca que está ahí, por José León Suárez. Está medio abandonada, casi siempre cerrada y se ve que no tiene mantenimiento. Cuando llegamos nos atendió una viejita medio oída, Carmen, y le pedimos ir al baño. Para pasar, me había dicho Tito, iba a tener que pasar por una puertita que estaba medio escondida detrás de un armario. Parece que ahí funcionaba antes una sala de teatro en el subsuelo. Ahí tenía que ingresar y ponerme en posición fetal en el extremo izquierdo. Y entonces lo vi. Lo vi todo. Me vi. Era yo y no. Y vi a mi mamá. Y vi a mi papá. Los vi tranquilos, felices, atendiendo una tintorería. ¿Te das cuenta? Me parece que sufriste mucho. Tanto que querés salir de vos. Ser otra. Pero quizás es un deseo que podés cumplir. Te puedo ayudar a tomar cartas de nuevo y barajar con lo que te dio la vida y hacer otro juego. No, no me creés, pero estoy segura que lo que vivo yo es una de mis realidades. La otra es mejor. En la otra vida mis papás aceptaron trabajar en una tintorería, no se conectaron con grupos políticos y me acompañaron hasta que murieron de viejos. Yo quiero vivir esa realidad, esta la quiero cancelar. ¿Y cómo pensás hacerlo? Con el ritual del fuego. Cuando me encontraron lo estaba terminando, pero no me animé a tirarme sobre él. En realidad fue un segundo de duda, y llegó la policía, apagaron el fuego y todo lo que pasó después. Carlos, ¿me puedo ir ya? Estoy muy cansada. Sí, claro, mañana nos vemos. Mientras una enfermera la llevaba a su habitación, Carlos anotó en su libreta: trauma sin tramitar, angustia profunda y delirio del doble como mecanismo de estabilización. Puede tener un buen pronóstico si seguimos trabajando para que el trauma pueda moverse. Alrededor de las 3:15 de la mañana, mientras dormía en su casa, lo llamaron a Carlos por el teléfono fijo, que para su desgracia está lejos de la cama, y se tuvo que tirar prácticamente para alcanzarlo. Era la secretaria de la clínica, avisándole que la paciente Violeta García había desaparecido y que nadie se explicaba cómo. Carlos acudió urgente al hospital y vio en el baño, dentro de la bañera, un montículo de cenizas, muy pequeño, y no dijo nada. La policía la estaba buscando. Pidió que le avisaran si había novedades y volvió a su casa. Al otro día, a esos de las 8, salió con el auto, camino a José León Suárez, porque tenía que encontrar una biblioteca.